Pero escuchemos a Jorge Serrano, que tiene una facilidad de explicarnos estos hechos y además cómo hoy el tiempo sigue igual. Pero le da la razón, ¿verdad? Por supuesto que le doy la razón. Sí. Sigue igual, todo sigue y igual. Es que realmente Vamos. lo que... Buenos días, Jorge, ¿cómo está? Bien, Otto, gracias. ¿Cómo están ustedes, Jorge? Un gran abrazo ahí a los dos. Gracias. Pues, Jorgito, bueno, el 25 de mayo se cumplieron 32 años. Ayer tuve pues el gusto de leer el discurso, o usted le llama la proclama, que se dio previo a los hechos que, pues por las razones que da en esa proclama, usted decidió, bueno, tomar acciones. Y hoy las cosas pues prácticamente siguen iguales. La diferencia es que tenemos a un delincuente en la presidencia. Cuéntenos, Jorge, ¿qué encuentra usted y cómo ve a Guatemala? Porque prácticamente hoy no hay pies ni cabeza y tampoco hay posibilidades. No se ve que alguna institución o grupo o ni siquiera se ve oposición, Jorge. Cuéntenos, muchas buenos días. Similitudes con la realidad que enfrentó él y lo que es. tuvo que batallar con el Congreso. Bueno, quiero decirles que estábamos precisamente con mi esposa antes de sacar a luz nuevamente este discurso mío de hace 32 años. Y cuando lo oímos, a mi esposa se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, mira, esto es de restregárselos en la cara. ¿Por qué? Porque han pasado 32 años y los factores son los mismos. Casi la gente es la misma que tiene hecho pedazos a nuestro país. Y eso es triste. ¿Cómo es posible que élites mafiosas hayan copado el Estado? Bravos conmigo porque yo no privaticé, bravos conmigo porque yo tenía terminar la guerra y esto era un negocio para tirios y troyanos, bravos conmigo porque ellos no querían que yo parara los subsidios a la energía y al transporte urbano, pero yo les decía, ¿por qué el campesino rural con sus impuestos va a venir a pagar el transporte urbano y la energía que se consume en la ciudad capital, si esa es la población privilegiada que tiene más servicios y más facilidades? Pero no, es que lo que pasa es que a ellos no les interesaba, por ejemplo, que yo trajera los 35,000 guatemaltecos que estaban sufriendo en los campos, digamos, casi de concentración en México, y que yo decidí reincorporarlos al país. Decían que yo lo que iba a hacer era fomentar, comunidades en resistencia. No estaban de acuerdo con que yo hubiera comprado las 20,000 hectáreas que había comprado para reubicar a todos los desplazados y a los que estábamos reincorporando al país. Es decir, eran dos, para ser honesto, eran dos agendas totalmente diferentes. La mía, que iba por la depuración del Congreso, la depuración de las Cortes, la depuración del Ejecutivo, que también había que hacerla, pero con un contenido social, con un contenido de misericordia, si quieren, con un pueblo que estaba golpeado después de un conflicto armado. Recuérdense ustedes que en ese momento la guerrilla ya no tenía más que hacer. ¿Y a qué se dedicaba? A volar torres. Eso ya no se recuerda al pueblo de Guatemala, pero ellos, para hacerse sentir, tenían que volar torres de transmisión eléctrica y dejaban a poblados enteros sin energía. Se volaron todos los puentes de la carretera sur. ¿Cuánto le costó? Yo lo que hice en mi gobierno fue reparar todo eso. Yo
rehabilité todos esos puentes y mantenía unas cuadrillas para que el país no se viera afectado, para que la gente no se viera afectada con los cortes de energía. Eso ya todo se le olvidó al país, ¿eh? Pero esa ya no era una guerra ideológica, ya era hasta cierto punto un movimiento terrorista. Bueno, yo me senté con ellos, les hice ver y empezamos nosotros a traducirle a la población cuánto costaba en costo social cada uno de esos hechos delictivos que ellos cometían. Pero la verdad es que el sector organizado, la élite privada, a eso no les importaba. Y ellos me pusieron una carta a mí diciendo que me exigían que me saliera de las negociaciones de paz. Hubo un momento en que yo dije, bueno, aquí o mandan ellos o mando yo. Yo sabía lo que había que hacer con las cortes, sé lo que hay que hacer con el Congreso, sé cómo reorganizar el Estado para que el Estado funcione. A ellos no les interesa eso. A ellos, a estas élites que siguen gobernando en el país, lo que les interesa es su poder y les interesan sus negocios y sus privilegios. En contra de los mismos, ¿cómo se llama?, empresarios que día a día trabajan y luchan por salir adelante, por un lado. Y por el otro lado, el grupo que a mí, la élite militar que a mí me dio el golpe, lo que hicieron después fue entregar el ejército, quitar la función social que el ejército desarrollaba en el país, dando atención hasta los últimos rincones. Eso a ellos no les importaba. Ellos tenían que cumplir con su demagogia y miren usted lo que hizo Berché. Abrió corredores para que la droga pasara tranquilamente y que el ejército no se diera cuenta. Bueno, la verdad es que ellos decidieron el país que querían tener. Les interesó mucho tener una constitución que les permitiera manejar el poder judicial a través de las comisiones de postulación, que son entes totalmente políticos. Y les interesaba muchísimo el que los recursos del Estado no llegaran al gobierno como préstamo a través del Banco Central, sino que tuviera que recurrir a la banca privada. Un gran negocio. Entonces, ellos se acomodaron con la Constitución que proclamaron en el año 95, lo que a ellos les interesaba. Y lo consiguieron. Le dieron adelante con las privatizaciones, regalaron toda la energía, regalaron la telefonía y destruyeron el país. Hoy el país saca millones de dólares al año en pago por esas empresas que se les regalaron. Eso no es justo. Eso no es, yo no estaba en eso, pero ellos sí. Yo, pues entonces me dieron el golpe y lo que hicieron fue desacreditarme. Y empezaron a decir una sarta de mentiras que todavía las repiten. Y el resultado es, tenemos un país desorganizado, sin instituciones, con los mismos vicios de hace 30 años, pero multiplicados por 100. Y con un pueblo menesteroso, no se puede expresar porque han corrompido totalmente los sistemas electorales, han dividido el sector político. Hay 100 partidos políticos en Guatemala y 500 candidatos a la presidencia. Todo el mundo en Guatemala es candidato a la presidencia. Y eso es lo que ellos quieren, porque en una situación de esas, para ellos es mucho más fácil controlar el Estado. Todo esto que ustedes hablaban antes sobre la lucha contra el campesinado, eso es parte de una estrategia política de estos chairos. No de ellos ni siquiera, sino que es internacional.
es irse contra la comida, porque un pueblo hambriento es más fácil de manipularlo. Un pueblo que tiene que depender de su comida no se puede mover. Y eso lo vimos nosotros en la pandemia. Y basta ir a Cuba para darse cuenta exactamente que la miseria de Cuba es total, que la gente no tiene que comer, pero el sistema político y de privilegios está funcionando perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un país moderno o queremos terminar de destruir el que tenemos para que esta gente siga explotando la energía, las comunicaciones? Ahora quieren agarrar las carreteras, quieren agarrar los puertos, quieren agarrar los aeropuertos y la minería. Así es que al pueblo de Guatemala le van a dejar como su patrimonio las empresas menos productivas y las que son lastre. Yo les decía a los miembros estos de la élite, si quieren comprar carne, compren también hueso. En Guatemala en aquel tiempo habían 51 empresas nacional, pero ellos no querían ninguna más que no fuera telefonía y energía. Bueno, ahí tienen su telefonía, ahí tienen su energía, pero ahí tienen también la desgracia del pueblo de Guatemala, que no tiene instituciones, que no tiene un sistema jurídico que lo defienda, que no tiene realmente destino como país, en tanto que entremos realmente a una refundación, que cambiemos las bases de esa sociedad para plantearse algo que permita que el pueblo gobierne, o que por lo menos al pueblo se le tome su opinión. Sí. Ese es mi punto de vista. Jorge, claro. Aquí quiere Jorgito también preguntarle o quiere solo quería hacer el comentario otro de que esa táctica de desacreditar que dice don Jorge que fue la manera que lo atacaron. Claro. Es aún la táctica, suponete en algo tan simple como el proceso penal que yo estoy llevando. Claro. Ellos, no ponen pruebas, no ponen testigos, no hacen peritajes, nada. Claro. Solo desacreditar, y yo creo que en eso basaron el ataque final a don Jorge, en desacreditarlo, que es lo que tú siempre has dicho lo contrario, porque tuviste la oportunidad de conocerlo personalmente. Totalmente. Y sabías qué esencia tenía don Jorge Serrano y qué desacreditada la que le estaban dando. Viajé al año, tal vez menos del año, y le dije, Jorge, haga un libro, cuente su vida, relate lo que acá, por supuesto, cómo vive y cómo en Guatemala pues se llevó a cabo este proceso de prácticamente que lo retiran del poder sin haber renunciado a él. Pero, Jorge... Y haciéndonos creer que vivía en una opulencia, unos palacios, cosas que realmente no son la realidad, ¿verdad? Tenía carros blindados, edecanes venezolanas, en fin, realmente... Sí se le iban a llenar los ojos de lágrimas. Y muchos jóvenes pues han crecido, que hoy son ya mayores, ya tienen 40 y 50 años, han crecido bajo ese relato, bajo esa narrativa de que el tipo pues tiene de alguna forma una vida de farándula, cuando en la realidad pues lo he visto trabajar, lo he visto compartir con su familia, querer a su familia, y yo creo que es un ejemplo. Así es de que Jorge, bueno, lastimosamente en Guatemala pues tenemos medios de comunicación que a usted le hicieron la batalla, que a usted le provocaron, y no fue a usted, Jorge, fue a Guatemala. Los medios de comunicación a usted le han dañado, pero hicieron mierda a Guatemala. Usted ha sabido en manos de su fe, pues de la iglesia, etcétera, usted ha podido mantener a su familia unida como ejemplo. Y bueno, en Guatemala pues vivimos de las remesas, ahora estamos bajo la
situación de que van a cobrarle a las remesas, de que están regresando a los migrantes. Los que llegaron a Guatemala, que fueron sus sucesores, se despacharon con la cuchara grande. Usted lo decía el otro día, declaran una ley en beneficio de los azucareros. Sí, pues. Declaran otra ley. Sí, Es que son una declaran excepción otra de ley, impuestos en beneficio del multimillonario. El azúcar con vitamina A, después declaran que la banca privada no puede, el Estado no puede prestarse al Estado y que solamente la banca privada. Y en fin, desde aquel entonces para acá, pues hemos visto y hemos sido testigos del empobrecimiento y de la precariedad de infraestructura que tenemos hoy en Guatemala. Cuéntenos algo más, Jorge, de su libro, porque sabemos que viene un libro próximamente. Sí, pero antes de hablar del nuevo libro, quiero hablarles de algo que acaban ustedes de mencionar. Por ejemplo, yo planteé juicios de lesividad. Yo no me fui tras la payasada de querer meter a la cárcel a nadie. Yo me fui tras juicios de lesividad y declaré y conseguí que los contratos que había firmado Cerezo con las telefónicas fueran declarados perjudiciales para el país. Entonces me senté, negocié con estas personas y estas personas aceptaron pagar el 10% total de sus ingresos al Estado. Pero después tú mencionas los gobiernos que vinieron. Yo no estoy muy claro si fue el gobierno de Arzú o el gobierno de Portillo el que les quitó eso. Y yo hacía cuentas que si Guatemala hubiera cobrado ese 10%, en estos 30 años es equivalente al monto de la deuda externa de Guatemala. Imagínense qué país podemos nosotros construir si al enemigo lo tenemos metido en la presidencia, metido en el Ejecutivo. A mí no me dejaron por 10 años, Soto, cuando hablan de la libertad de expresión. Ay, yo me río porque ¿cuál es la libertad de expresión en Guatemala? La ley manda que si alguien lo ataca, uno tiene derecho de defenderse en el mismo espacio en que a uno lo atacan y en la misma forma que lo atacan. Yo llevo 30 años en el exilio. Nunca, óiganlo bien, nunca, jamás, ningún medio de comunicación me ha dado el derecho de responder a un ataque o alguna de las mentiras que me dicen. Nunca. Entonces, la libertad de expresión, ¿para quién está? Para el que hace pedazos, para el que comete injurias, al que hace calumnias o para el ciudadano normal que tiene derecho a corregirse. Si yo no hubiera sacado la guayaba tiene dueño y yo no me hubiera lanzado a iniciar un campo, abrirme un campo en las redes sociales, yo estaría hoy hundido porque me hubieran terminado de despedazar. ¿Y es por qué? Porque los grupos que a mí me dieron el golpe, esas élites gobernantes, no les interesa que se sepa lo que yo sé. ¿Por qué ustedes creen que a mí me tienen perseguido? El Ministerio Público actual, que se supone que es diferente, ese ministerio, no obstante que le hemos demostrado a la saciedad, nunca se ha movido para hacer nada en mi favor. Nunca me han contestado ni siquiera una nota, ni mucho menos los escritos que he mandado. Sin embargo, el año pasado, cuando se miraban desesperados de que no me podían a mí acorralar por algún delito, vinieron y solicitaron al juez que me declarara en rebeldía. Yo dije, bueno, ¿qué cabeza tiene este Ministerio Público para pedir que me declaren a mí en rebeldía? Si hay 7,800 páginas
en los expedientes míos. Nunca han querido entrar a tratar las cuestiones de fondo porque no tienen pruebas, no tienen sustancias. Entonces andan viendo cómo logran que yo acepte algún delito para poder ellos salir con la cara limpia. No lo voy a aceptar. No voy a pagar ni un centavo de los que me han pedido. No voy a pagar. Prefiero quedarme, y aunque me insulten los net centers de que yo soy un cobarde, que no regreso al país, yo no regreso al país porque a mí no me van a ultrajar en mi dignidad. Si yo regreso al país es cuando exista la posibilidad de establecer un esquema de justicia, de libertad y que podamos trabajar por la democracia. Mientras eso sucede, desde aquí yo lucharé por la democracia. Claro que sí. Jorge, para terminar esta entrevista, bueno, pues Jorge tal vez tendrá otra pregunta, pero yo quiero decirle y contarle, hemos visto la actitud de este gobierno con haber lanzado un partido, o más bien no es un partido, ellos hicieron tanta bulla para hacer, digamos, presencia o establecer su grupo promotor, cuando eso es algo insignificante en un proceso político, el grupo promotor. Pero además, Jorge, se está llevando a cabo en este momento una campaña muy fuerte para hacer relativa a este lanzamiento, y en este momento está en un punto avanzado la investigación de los terrenos que mafias chinas le compraron al hermano de Arévalo, Martín Arévalo. Pero también la esposa de la primera macha de la nación se encuentra huyendo en México. Sí. Y también el Esteje en este momento ha tomado toda la Plaza Central y el Palacio Nacional para reivindicar los derechos de la población estudiantil con uniformes, con una refacción escolar o un desayuno escolar y pues con mejor infraestructura y mobiliario en estas escuelas. Así es de que mientras todo esto se da, las cortes o el juez Orellana lleva bastante avanzado el proceso del fraude electoral y del fraude de semilla, que son dos cosas distintas. Entonces, estos hacen toda una bulla con un evento insignificante, pero ayer le disparan a la esposa de un diputado que es de, pues tal vez es de oposición, no es tal vez, es de oposición. O sea, estamos viendo una situación muy clara de cómo estos están manipulando la opinión pública y por supuesto los canales de Ángel González, los de Prensa Libre, Emisoras Unidas, Azteca y otros, pues que sabemos manipulan la información. Pero ¿cómo ve esta coyuntura que se está llevando hoy en día en Guatemala? Bueno, primero que todo, yo quiero decirles que para mí estas gentes son incapaces, pero además son mentirosas. Van a México y van a Costa Rica a ponerse como víctimas. El presidente costarricense se tira y hace el ridículo al decir que él condena que a la primera dama tenga que salir. Y después tuvo el gobierno que salir a desmentir al presidente costarricense y a la presidenta mexicana. Van cuenta sus mentiras y después tienen que echarse para atrás. No, señores, eso no es digno de un gobierno, ni la forma en que están poniendo al país. Hablan de legalidad. Señores, dicen que hay que defender la Constitución. La Constitución es el ente más violado que hay en Guatemala. Y la Constitución es un papel. Lo importante es cumplir lo que la Constitución dice. Y esto no lo están haciendo. Por otro lado, es peligrosísimo lo que está pasando en el país. A mí me dicen que nos pronunciáramos que me pronunciara con respecto al atentado que hubo contra Iván
el, el gerente o de TVGT Televisión. Yo empiezo a ver que todos condenan como un atentado a la libre emisión del pensamiento. No, ese no fue un atentado a la libre emisión del pensamiento. Ese fue un atentado político. ¿Para qué? Para callarlo. ¿Para qué? Para impulsar que se deje de estar transmitiendo los programas que ellos están transmitiendo, que respiran libertad. E Iván realmente ha sido alguien que ha abierto esos espacios. Había que atemorizarlo a través de un atentado. Por el otro lado, este atentado contra la esposa de un diputado, perdonen, estos ya son actos gangsteriles. El gobierno no es de decirle que respete la libre emisión del pensamiento, no, hay que decirle deje de estar cometiendo atentados, o si no, diga usted quién los está cometiendo y persígalos. Esa es la responsabilidad de un gobierno, no es estar especulando y mintiendo, porque las mentiras los alcanzan y ya vemos cómo los han alcanzado. Guatemala hoy, más que nunca, necesita, apoyemos a gente como el Stén. ¿Por qué? Porque el sindicato está dando una lucha que va mucho más allá de sus intereses gremiales. Y si ellos estuvieran luchando solo por sus intereses gremiales, también tienen derecho a hacerlo. Pero en este caso no solo están luchando por sus intereses gremiales, sino que están dando una lucha para que, como decían ustedes, no se perviertan nuestros niños, no enseñen las aberraciones que estaban enseñando, que no lleguen los libros de porquería que editaron a las manos de un niño ni siquiera un minuto porque lo corrompe. Que dejen de estar haciendo negocios multimillonarios con medios de comunicación para que les impriman esos cochinos libros. No, si lo que nosotros tenemos ahorita es un drama, tenemos gente que no tiene concepto ni de país, ni dignidad, ni nada. Y entonces ellos vienen ahora y se presentan como víctimas. Hoy oí a una señora o una muchacha que decía que el juez Orellana había actuado al margen de la ley. No, señora. 8,000 firmas son un delito aquí y en cualquier parte del mundo. Incluir muertos en documentos son delitos. O digan cuando resucitaron, pues. Pero ellos nunca en la vida presentan una prueba. Ellos se van directamente a atacar. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos creen que en el ataque está su defensa. Gracias, Jorge. Y hay fantoches como esta señora que acaba de estar, que ella no tiene la representación de Naciones Unidas. Y se lo han hecho aparecer al pueblo de Guatemala. Gracias, Jorge. Gracias. Le quiere hacer una pregunta a nuestro compañero Jorge Lemus. Están haciendo señas de que el tiempo, así de una forma muy breve, don Jorge, yo tengo esta curiosidad, si usted dentro del tiempo que gobernó y especialmente durante cuando lo sacaron de forma violenta, dijéramos, ¿pudo usted percibir la influencia de un financiero del pollo? Llámelo por su nombre, se llama Dionisio Gutiérrez. Sí, él financió definitivamente eso y está documentado. Hay un estudio hecho por unos periodistas que hasta lo premiaron. Él en su programa ese que tenía, que nunca me recuerdo cómo se llamaba, él se ufanaba de eso.
él es el responsable, es uno de los grandes responsables de la situación que el país tiene, porque él ha propiciado para poder apoderarse de la energía, para poder consolidar su monopolio, para poder haber agarrado también grandes concesiones en la telefonía y ahora se está saboreando con quedarse con las carreteras y los puertos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Cómo es que este señor sigue estando vigente? Esa es una cosa que yo no me explico. Caso de Ripley. He entendido que hasta con su familia está peleando, pero yo no sé si es un pleito real o es algo ficticio para que los otros no se vean comprometidos en todo lo que da. Pero solo con el tío Juan sí, Gracias. Gracias, No, Jorge. Y a ellos, miren ustedes lo que les hicieron. Yo lo denuncio en mi libro La Guayaba tiene dos. Imagínense usted que le meten, le quitan todo en una forma arbitraria a Juan Arturo y después se lo radican las expropiaciones en 28 tribunales y Juan Arturo apela a los 28 tribunales y en 22 de esos tribunales la respuesta fue exactamente la misma, calcada. ¿Cómo es posible que 22 jueces fueran a responder exactamente igual, con las mismas palabras, con el mismo texto? Gracias, Alguien Jorge. se lo previó, Sí. se lo proveyó y este era. Lo que pasa es que los guatemaltecos nos hemos dejado engañar. Ellos fueron condenados en un tribunal de Bahamas, creo yo, por lavado de dinero. Nunca apelaron, simplemente pagaron la multa que les pusieron. Un delito cometido en Guatemala. ¿Y dónde están los ministerios públicos de Guatemala, de izquierda y de derecha? ¿Acaso lo han perseguido por eso? Están con Si ese fue un delito cometido en Guatemala, allá pagaron por los daños económicos que hicieron. Gracias. Pero en Guatemala tendrían que pagar por los delitos que cometieron. Gracias, Pero Jorge. no se puede, no se puede. Yo tengo una demanda contra él, Gracias. pero nunca progresa. Ahí está en el Ministerio Público. Gracias, sentado. Jorge. Trágico, Gracias, trágico. Jorge. Gracias y bueno. Es siempre pues, un honor hablar con don Jorge, ¿verdad? sí, Yo sé bueno, que tú el le tienes tiempo- un cariño muy especial, el pero aquí tiempo ya no sabes. es insuficiente, pero tenemos que terminar el programa. Hoy es martes y hoy viene la marimba. Hoy tenemos Misco Alegre y hoy tenemos solamente 1 hora de programa. Bueno, lastimosamente, pues nunca nos alcanza el tiempo con Jorge. Por supuesto que lo conozco, lo aprecio, lo quiero mucho, lo admiro y bueno, definitivamente comparándolo con los siguientes presidentes, unos impuestos y otros pues tal vez no, pero la mayoría sí. Puedo decir que él quería mucho a Guatemala, que tenía mucha capacidad, que tenía discernimiento, que tenía que como pocos un estadista, o sea, realmente planificaba, o sea, él podía tener conciencia, vivía consciente, a excepción de muchos otros presidentes, con ciertas inclinaciones. Ustedes saben, el alcohol, la droga, las mujeres, todas esas cosas muchas veces distraen de la atención a los funcionarios, pero no solamente los distraen, sino hay funcionarios que no tienen ni capacidad para ser funcionarios y sumando ese tipo de, vamos a decir, de placeres que se encuentran en ese, vamos a decir, en esos puestos de tan alta investidura, pues son personajes que se descarrean de manera grotesca. ¿Se acuerdan ustedes de Berché, que tenía una negrita y ese se iba a Costa Rica, lo iban a traer a la semana, a los 10 días, porque no quería regresar y en fin, o sea, y así vemos a un Alfonso, o así vemos al mismo Jimmy o al Yamatei con un novio. Ahora vemos a este otro degenerado también, pero bueno, eso es lo que tenemos. Jorge, te doy el espacio para que
comentes lo que tú quieras y gracias, Jorge, que tenga buen día. Yo pues especialmente el gran gusto que es platicar con don Jorge Serrano, una persona de tan amplia experiencia, una persona que desgraciadamente no se le permitió realmente limpiar como se debe de hacer